Bueno, pues bienvenidos. Nos da mucho gusto a nombre de Ricardo Córdoba darle la bienvenida a todos los colegas a nivel nacional. A nombre de Cristina Victoriano les damos la bienvenida a nuestro último Tequila Time de la generación 21, porque ya después tendremos una dinámica nueva en la 22, pero seguiremos con el Tequila Time. Pero no queríamos cerrar el año sin tener este tema tan importante para todos, y por eso hemos tenido la fortuna de que nos acompañe Mario Correa. Así que, Cristina, si nos gustas hacer la presentación de Mario, bienvenida. Claro que sí. Bueno, conozco a Mario desde hace mucho tiempo y con la garantía de que la plática va a ser interesante y sobre todo, ¿verdad?, con la preparación que tiene Mario. Gustavo, si me permites, voy a leer su semblanza rápidamente. Mario es licenciado en Economía y maestro en Finanzas por el ITAM y cuenta con más de 30 años de experiencia en el análisis de la economía de México. Habiendo trabajado en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM, además de haber sido maestro de Economía en el ITAM, columnista invitado en El Financiero. En 1994 ingresa al área de análisis económica de aquel entonces Casa de Bolsa Inverlat, que posteriormente se convertiría en Scotiabank, llegando a ocupar el puesto de economista en jefe para México por más de 10 años. Mario es un reconocido conferencista y comentarista en los medios y en diversos foros. Actualmente es economista independiente, presidente del Comité de Estudios Económicos del INEP, consejero económico de la Cámara de Comercio Canadiense y youtuber. Él tiene su canal que se llama Economía en Breve, para todos los que le puedan interesar, que estoy segura que les va a interesar. Y este YouTube lo tiene desde 2016, presenta un análisis semanal de la marcha de la economía, el cual se está convirtiendo en un referente para todos los que quieran estar informados. Con esto, Mario, te cedemos el foro, no sin antes agradecerte tu presencia. Muchas gracias. Y si apagamos micrófonos, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir aquí en este foro con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que está pasando en el entorno económico, que son temas siempre apasionantes. Y muchas gracias por la invitación, Cristi. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación que les tengo preparada. Déjenme nada más ponerla por aquí, ponerla por acá. Darle un clic aquí. Y ahí debería estarse viendo ya el Welcome on Board. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, miren, un breve vistazo a los temas que vamos a ver el día de hoy para ver este 2022 que está empezando bastante complicado. Lo primero es reflexionar un poco acerca de dónde estamos en términos de la economía de México. Hay que entender, creo yo, mejor y bien qué fue lo que implicó el COVID en términos de su impacto para la economía, porque no lo hemos acabado de superar y va a ser un tema que va a seguir presente. Si bien la pandemia ya esperemos que vaya de salida pronto en este año, pues los impactos pueden durar más tiempo. Hay que hablar un poco de cómo está el entorno global actual y desde luego México. Después, hacia dónde vamos, que vean cuáles son los pronósticos que se tienen actualmente, pero sobre todo los factores determinantes de lo que va a ser más relevante para entender qué va a pasar con la economía en este 2022. Y aquí hay muchas cosas que platicar. Después, hablar un poco de las oportunidades y los riesgos, porque quizá es más fácil enfocar todos los riesgos enormes que hay por ahí, los retos que vienen en este año, pero también hay oportunidades y creo que hay que tenerlas presentes. Y por último, ¿qué podemos hacer nosotros, ya sea por el lado de la empresa o como ahorrador, inversionista, para navegar mejor este entorno? Entonces, este es el, digamos, el mapa, la hoja de ruta de los temas que vamos a ver. Les pido nada más, pues una disculpa si de repente me gana un poco la tos, pero todavía traigo al bicho maldito encima del COVID. Entonces, de repente, pues ando tosiendo. Les pido de antemano una disculpa. Ayer teníamos la conferencia de prensa del IMEF
con los medios y les comentaba a los reporteros que nunca me imaginé que yo iba a ser de los que difundía mensajes de odio, pero cómo odio el COVID, cara. Híjole, ha estado generando un montón de repercusiones a todo el mundo. Bueno, para empezar con los temas, y dado que vamos a hablar de la visión que hay para el año, y por cierto, la presentación esta quizá va a ser un poco diferente a lo que estén acostumbrados a ver con otros de mis colegas, pero para empezar a entrar en materia me gustaría que me dijeran qué ven en esta imagen. Es una imagen que está pues fuera de foco, está en blanco y negro, en alto contraste, o sea, no está fácil, pero ¿qué es lo que alcanzan a ver aquí en esta imagen? ¿Qué se les ocurre que hay? Ay, nubarrones. Un cerebro. Un cerebro, nido. nubarrones, Cerebro. Es un nido. una Es un iguana, Un bosque lleno de nieve. un bosque lleno de nieve. Un tortillero. Un animal al lado de la parte izquierda, como los Ajá. ojos, una oreja. Ándale. Un Bueno. tortillero. Un tortillero. ¿Por qué les pongo aquí esta imagen? Y fíjense que ahora que estoy escribiendo un libro que ya me está costando mucho trabajo, pero ahí la llevamos. Para entender muchos de los temas económicos, creo que es importante entender cómo funciona nuestro cerebro. Y hoy día hemos aprendido de las neurociencias un montón de cosas que son útiles. Nuestro cerebro humano funciona con los estímulos que tenemos como esta imagen, inmediatamente están empezando a buscar patrones, a tratar de conectar los puntos con lo que ya tienen en sus mapas mentales que han venido construyendo desde pequeños para identificar qué es lo que está ahí. Ahora, ¿qué es lo que está ahí si ya le ponemos un poco de luz adecuada y el foco necesario? Pues ahí tenemos una serpiente de cascabel que está a punto de morder. Y miren, hay una palabrita que me gusta mucho en inglés, no hay una traducción exacta al español, que es esta palabra de awareness, que nada más lleva 2 S, pero para que se acuerden las siguientes de que ahí está la víbora. El awareness es tener conciencia de nuestro entorno y es bien importante porque en la medida en que tengamos esa buena conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor, pues nos vamos a dar cuenta de los riesgos que podemos tener ahí y que no vemos de otra forma y que nos pueden afectar. Pero también el tener un buen grado de awareness, si usted es alguien, tiene una de estas fábricas de botas de la piel de los animalitos estos, pues el awareness se convierte entonces en una oportunidad. Dependiendo de qué también entendamos cómo está nuestro entorno, pues vamos a ver más fácilmente esos riesgos o esas oportunidades. Y la idea de la plática es justamente ampliar, generar ese awareness respecto a lo que está pasando en la economía y en el entorno político de México. Por eso decía Henry David Thoreau, me encanta esta frase, que no importa tanto lo que miras, sino lo que puedes ver. Y la realidad es que vemos no tanto con nuestros ojos, sino vemos con nuestra mente, en la medida en que mejor desarrollamos esa habilidad, esa capacidad para ver las cosas, a lo mejor moviendo un poco el punto de vista, pues mejor vamos a poder encontrar esas oportunidades y evitar los problemas. Ahora, ¿dónde estamos actualmente en la economía de México? Miren, primero, creo que hay que entender las implicaciones que ha tenido el impacto de COVID en el mundo, no solo en México. Y tanto para las empresas como para los hogares hay un impacto muy importante. El cierre de las actividades que se dio el año pasado, pues se generó pues muchas pérdidas, un impacto financiero importante por el lado de las empresas. Si nosotros pusiéramos a todas las empresas que hay en el país, las calificáramos en función de su situación financiera, poniendo hasta arriba de esta escala a las que están más fuertes y hasta abajo las que están al borde de la quiebra, con esos grados por ahí intermedios. Algo que ha producido el COVID desde antes de que se diera la pandemia hasta el momento, es que buena parte de las empresas se han movido hacia abajo en esta escala. Muchas desaparecieron, muchas que estaban luchando por sobrevivir ahorita ya están al borde de la quiebra, e inclusive algunas que estaban bastante fuertes, ahorita pueden estar más vulnerables al entorno. Entonces, eso hay que entenderlo porque independientemente de que ya se termine la pandemia mañana, todavía hay muchas empresas que están pues nadando contracorriente para regresar a esos niveles que tenían de fortaleza financiera. Ahora, aquí, por cierto, es donde también se abren una serie de oportunidades, porque lo que esto va a generar es una
serie de eventos de consolidación en los diferentes mercados donde las empresas que tengan mayor fortaleza financiera van a poder aprovechar las oportunidades de las empresas que todavía están batallando y que van a tener que vender sus activos no estratégicos o inclusive la misma empresa. Entonces puede ser momento para aprovechar y ganar participación de mercado, hacerse de activos interesantes. Inclusive ahora con la noticia que vimos de Citi, que si quieren al ratito platicamos, yo creo que en parte la explicación va en este mismo sentido. Algo que tienen que hacer las empresas, y lo vamos a ver más adelante, es reenfocarse en lo que pueden hacer mejor y pues para que este proceso les termine beneficiando en lugar de perjudicando. Ha sido terrible la gran cantidad de negocios que se han perdido, especialmente pequeños negocios. Hay una pérdida neta cercana a las 400,000 empresas derivado del impacto de la pandemia. Mucha gente perdió su pequeña empresita, su trabajo. Y a los hogares, pues también ha habido un impacto financiero muy, muy fuerte, porque las personas que se quedaron sin ingresos, perdieron su pequeño negocio, su empleo, o inclusive les pagaban menos en muchas de las empresas que estaban batallando por sobrevivir, pues para superar esta situación tuvieron que recurrir al ahorro que ya tenían o endeudarse. Y el problema es que hacia el futuro, estas personas, estos hogares van a tener primero que reponer ese ahorro, pagar esas deudas antes de volver a regresar a consumir con sus patrones normales. Y esto implica que el consumo de los hogares va a ser muy cauteloso, muy cuidadoso en los próximos meses, años, y no esperemos entonces que haya pues un boom de consumo en todos lados. A lo mejor países como Estados Unidos, que sí proveyeron un estímulo muy importante, literalmente dinero a los hogares en Estados Unidos, evitó que ahí el impacto sea mayor, pero aquí en México, donde no hubo ese beneficio, pues muchos hogares todavía están batallando por sobrevivir, y eso creo que hay que tenerlo muy presente. Otro de los impactos que tuvo el COVID fue esta disrupción de todas las cadenas de producción que ha generado una serie de complicaciones en el mundo, desde la falta de chips, por ejemplo, en la industria automotriz y en otras industrias que también le están afectando, todos los problemas de logística que se generaron en el mundo, donde hoy día todavía hay una crisis de contenedores. Curiosamente, esto es algo que puede generar oportunidades interesantes para México, porque algo que está cambiando aquí, vamos a platicar más después de eso, es esta filosofía de las cadenas de producción, porque antes se pensaba con esta idea del just in time, pues tener a lo mejor un proveedor muy lejano en Asia que mandaba la pieza que uno necesitaba para su proceso justo en el momento de que se iba a ocupar, y entonces se podían evitar tener bodegas, tener inventarios. Era una cadena muy delgada. Pero ya lo que vimos es que los impactos de esta cadena que se rompe están haciendo a muchas empresas repensar si lo que necesitan son cadenas de suministro más sólidas, más resistentes, posiblemente con algunas redundancias, con inventarios, con bodegas, etcétera. Entonces, este es otro de los cambios que produjo el COVID. Ahora, en el entorno económico actual en el mundo, déjenme decirles que Estados Unidos, aquí pueden ver, espero esta gráfica, esta es la producción de Estados Unidos, es el PIB. Vean cómo se da una caída muy fuerte. Ya recuperaron ellos el nivel de la producción que tenían. El problema es que para eso, pues han recurrido básicamente al endeudamiento, como pueden ver aquí, el crecimiento que ha tenido la deuda de Estados Unidos. Y por otro lado también a un estímulo monetario pues prácticamente sin precedentes por el lado de la Reserva Federal. Aquí en esta gráfica de abajo pueden ver la cantidad de activos que tiene la Reserva Federal, que equivale al dinero que han estado inyectando a su economía. Entonces, eso les ha permitido darle la vuelta a las cosas, pero el gran problema que tienen es que ya se apareció el monstruo dormido de la inflación, donde, por cierto, estamos viendo los niveles más altos de inflación en 3 décadas en Estados Unidos, ¿no? Inclusive me llama la atención, hoy comentábamos entre mis colegas economistas. Por cierto, los que quieran la presentación, luego con todo gusto se la mando a Cristi para que la tengan ahí disponible. Que, pues,
para entender los temas de inflación, pues necesitan economistas de más de 50 años, porque los que tienen menos no les tocó experimentarlo en carne propia en Estados Unidos, ¿no? Entonces es un tema que estaba dormido y que ya se apareció en el horizonte y que va a tener implicaciones muy importantes porque viene un cambio de ciclo monetario muy, muy fuerte encabezado por la Reserva Federal. Ahora, China, creo que hay que tener presente que China está perdiendo impulso, está perdiendo vapor, tiene una serie de problemas muy especiales. Y lo que hay que tener presente de China es que va a dejar de ser el motor que empujaba con la misma fuerza a la economía global. Tienen un problema inmobiliario muy, muy fuerte. Todavía no acaban de salir del problema del COVID. Están con fricciones comerciales muy importantes con Estados Unidos. De forma muy desafortunada, uno de los cambios que ha habido en el mundo es que en lugar de estar cada vez cooperando a escalas mayores, integrando la economía mundial, esta fricción con Estados Unidos y China está haciendo que regrese la producción a niveles más locales. Y eso es desafortunado para la economía del mundo, aunque para México puede traer buenas oportunidades, como vamos a ver. Entonces, no esperemos que China siga siendo el gran motor de la economía mundial, con afectaciones especiales a algunos países que sí exportan, pues especialmente materias primas a China, como pueden ser algunos países de América Latina, Brasil, por ejemplo, Perú, etcétera, Chile. La Unión Europea, ya sin el liderazgo de Angela Merkel, pues tiene un panorama complicado hacia adelante. Reino Unido, con esa decisión fatal de salirse de la Unión Europea, a ver si sobrevive su primer ministro, parece que están a punto de expulsarlo después de una serie de acontecimientos nada gratos. Entonces Europa pues no tiene un claro liderazgo. Vamos a ver cómo enfrentan todo este cambio en el ciclo monetario y están pues tratando de superar los problemas también con una alta inflación como no se había visto en varias décadas. Entonces no esperemos que por ahí venga pues algún impulso importante para la economía mundial. Y en los mercados emergentes, está perdiendo atractivo para la inversión, para los inversionistas internacionales, no solo por el cambio de ciclo monetario y cuando las tasas suben en los bancos centrales desarrollados, los mercados emergentes suelen pasarla bastante mal, sino también por todos estos cambios de liderazgo que ha habido, muy desafortunados en algunos lados, contrarios a la inversión, a la economía de libre mercado, están haciendo que cada vez sean menos atractivos estos mercados para los inversionistas. Y en México, ¿cómo vamos? Pues miren, déjenme ponerles una caricatura del gran Paco Calderón que me parece resume muy bien lo que está pasando en el país. Y déjenme aquí comentarles, yo soy muy vocal en este sentido. Desde mi punto de vista, buena parte de los problemas que tenemos en el país son por la falta de una buena estrategia económica, política, financiera, y más bien estamos viendo un entorno de negocios cada vez más deteriorado por muchas de las decisiones que se están tomando en esta administración y que mientras siga así, pues va a ser difícil que la economía retome el vuelo. Perdón. Miren, esta gráfica me parece muy elocuente porque aquí lo que tenemos es el indicador global de la actividad económica que agrupa como el 95% de la producción, es un indicador mensual, y vean cómo veníamos con una tendencia ascendente, a lo mejor crecimiento bajo, pero crecimiento, hasta mediados del 2018. Después cambia la tendencia y empieza un ligero declive. El declive que veíamos en la economía, esto es antes de la pandemia. Si vemos ya las cifras recientes y le quitamos el bache del COVID, pues se percibe que esa tendencia descendente se ha vuelto más pronunciada. La economía está perdiendo ritmo, está en declive. Los datos recientes que hemos visto, nuevamente hay un indicador oportuno de la actividad económica, que es una estimación que hace el INEGI, pues sugiere que el cuarto trimestre del año pasado la economía se contrajo. Y pensando un poco más allá de las tendencias que podemos ver en estos indicadores, ¿por qué razón crecería la actividad económica en México? Creo que lo que tenemos que ver es los principales motores del crecimiento de una economía. En primer lugar está el consumo privado, que pueden ver aquí en esta gráfica, ¿no? Los niveles que alcanzó hasta antes de la pandemia en el 2019, el bache,
Y luego viene todo este rebote que parece que ya se está terminando cuando todavía nos falta un buen trecho por recorrer en la recuperación. Y como les comentaba, en los hogares pues van a estar más preocupados por restablecer su ahorro, por la incertidumbre que tienen todavía en su trabajo hacia el futuro, y se ve difícil que vayan a regresar a consumir al mismo ritmo. A lo mejor muchas personas que lograron mantener su trabajo y están trabajando a distancia, inclusive gastaron menos durante mucho tiempo, pues van a gastar más en el futuro. Pero mucha gente no está en esa situación, muchos perdieron su trabajo, todavía tienen mucha inquietud respecto a qué va a pasar. Entonces, el consumo, en el mejor de los casos, pues se está frenando. La inversión, que es el otro gran motor de la actividad económica, o debería de serlo, pues está en un franco declive, como pueden ver ustedes aquí. Aquí sí, afectada por muchas malas decisiones de política pública, desde la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que no tenía ninguna lógica económica ni financiera, y yo diría que ni siquiera política, aunque mucha gente lo ha querido ver así. Después la cancelación de esta planta cervecera en Mexicali, que era una empresa privada. Entonces, hoy día el entorno para la inversión pues, es muy adverso, hay mucha incertidumbre, no hay certeza jurídica, y es difícil que en ese entorno se puedan dar las inversiones que requiere el país para tener pues, más fábricas, más medios de producción, para tener más bienes y servicios. Entonces, aquí estos dos motores pues no se ve que estén apoyando a la recuperación. Lo que sí está creciendo es las exportaciones o nuestro comercio exterior. Aquí pueden ver la línea azul, las exportaciones no petroleras, cómo se han recuperado. Afortunadamente, como Estados Unidos rápidamente regresó a sus niveles de producción perdidos, nuestras exportaciones pues han logrado dar la vuelta rápidamente. Aunque hay algunos problemas específicos, por ejemplo, en la industria automotriz, que no tienen los chips necesarios y entonces ahí las exportaciones no terminan de recuperarse como debieran. Pero digamos que ese es de los motores encendidos. Por ejemplo, las remesas que pueden ver aquí, que alcanzaron un máximo histórico. Si no hubiéramos tenido esa entrada de remesas, el consumo hubiera estado todavía más deprimido, y a pesar de esa entrada de remesas, pues el consumo no se ha logrado recuperar. La inversión extranjera directa en México deteriorándose un poco. A lo mejor hay otro motor, si lo queremos ver así, de crecimiento, que es el gasto público. Pero esto depende de que se gaste de forma correcta en los proyectos que van a ser rentables. Y aún así, el gobierno pues, tiene poco impacto en la actividad económica. Por lo menos en México. En Estados Unidos, parte de lo que ha permitido esa reactivación ha sido el enorme gasto público que han realizado. Y aquí en México, pues ya se nos apareció también el problema de la inflación. Como pueden ver, el nivel más alto en lo que va del siglo, el año pasado 7.36%. La inflación subyacente, que es la parte más estable de los precios al consumidor. Hay muchos precios que son muy volátiles, como justamente el limón, por ejemplo, ¿no? Que hay ahorita incrementos muy importantes en los precios, y normalmente se asocian a pues una mala cosecha, un fenómeno climático, un huracán, todo eso, y genera variaciones importantes en este precio. Pareciera ser tristemente que ahorita el caso del limón no es nada de eso, sino es un problema de crimen organizado, en donde en Michoacán pues muchos productores no pudieron levantar la cosecha por todos los problemas que tenían por allá. Pero bueno, digamos que de esos precios que son volátiles, si los quitamos de la canasta de precios al consumidor, lo que queda es la subyacente. Y la subyacente está aumentando también de forma muy importante, no ha dejado de subir, tanto en las mercancías, como pueden ver acá, como en los servicios también. El hecho de que los servicios ya estén creciendo por arriba del límite superior de la meta aceptable, pues sugiere que las presiones son más permanentes de lo que todo el mundo piensa. No van a irse tan rápido. En esta gráfica pueden ver la política monetaria de Banco de México en la tasa de interés, que es la línea azul que ven ustedes aquí, cómo ha venido cambiando en el tiempo. Les platicaba que viene un cambio en el ciclo monetario en el mundo, y en México no es la excepción. Y aquí, si vemos los ciclos monetarios que ha habido en el pasado, tenemos estas flechas rojas. Este fue el del 2003, después este del 2015, que fueron muy fuertes. Este del 2017 fue más ligero en cuanto al aumento, pero estaba en niveles más altos la tasa, y este que apenas está empezando. Pero aquí hay una diferencia, y es que si ustedes ven estos ciclos anteriores,
Banco de México iba delante de la inflación, empezaba a subir la tasa antes de que la inflación subiera. Ahorita va detrás, va después de la inflación. Vean cómo la inflación empezaba a repuntar mucho antes de que el Banco de México haya aumentado su tasa. Entonces, lo que esto implica es que podemos tener un ciclo de alza en tasas, otra vez bastante importante, cerca de 400 puntos base respecto al nivel de 4% que llegaron a tener. Y esto es algo con lo que las empresas pues, van a tener que lidiar a lo largo del año. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Miren, déjenme plantearlo así. El problema aquí del repunte extraordinario que hemos tenido de contagios por esta nueva variante de Omicron, que a pesar de que todo el mundo pues comenta que es menos letal que las variantes anteriores, el problema es que el número de contagios se ha disparado, el número de muertes afortunadamente no, pero la gente se sigue muriendo y algo que está empezando a verse es que los gobiernos no han restringido la actividad económica. Pero por un lado, mucha gente está dejando de asistir a los lugares públicos, se está cuidando, y los que se están contagiando, pues se tienen que aislar 1 o 2 semanas. Entonces, eso va a implicar algunos impactos sobre la actividad económica que vamos a ver en ese primer trimestre. Por ejemplo, en el caso de las aerolíneas, que han cancelado muchísimos vuelos porque la tripulación se les enferma y no tienen más pilotos y sobrecargos. Entonces, es muy probable que veamos un primer trimestre complicado, o sea, con una actividad económica que en una de esas nos da una muy mala señal y pudiera estar cayendo. Bueno, hasta el presidente ya se contagió también por ahí del COVID. Ahora, hay grandes esperanzas de lo que pueda hacer sobre todo Estados Unidos, porque Estados Unidos pues ya abrió la cartera, ya salió a gastar en muchos diferentes, ya vimos por el lado fiscal y por el lado monetario. Aquí pueden ver los pronósticos del Fondo Monetario que seguro se van a revisar. Para Estados Unidos se esperaban para este año un crecimiento de 5.2%. Yo creo que esta cifra la van a bajar. Para México, pues se esperaban un 4% este año que no se ve por dónde. El 6.2% de este año, ya con las cifras recientes, a lo mejor vamos a quedar inclusive abajo del 5% este año, ¿no? Entonces se ve muy difícil. Vean aquí en estas últimas 2 columnas es el crecimiento acumulado de 2 años y de 3 años. Y aquí pueden ver que Estados Unidos ya le dio la vuelta a su producción este mismo año, pero México todavía no y todavía le va a faltar más. Yo creo que vamos a recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia, si bien nos va en el 2023 y en una de esas hasta el 2024. Ahora les decía que Estados Unidos es el que genera grandes esperanzas porque abrieron la cartera, traen este plan de infraestructura muy ambicioso. Esta es una lámina ya un poco viejita. Este monto que era el original, de repente subió o bajó. Llevan algo así como 1 billón autorizado. Pero lo que hay que tener presente de este programa es que el eje transversal de los proyectos que están aquí en los diferentes sectores es el cambio hacia las energías limpias y renovables. Y es ahí donde puede haber grandes oportunidades para México. Ahora, les decía que el problema es que esto se ha financiado con deuda y vamos a ver si pueden seguir con la misma capacidad de endeudamiento hacia el futuro. Desde luego tienen la tarjeta de crédito con el límite más amplio, nadie lo conoce todavía, pero están como que rascándole a ver hasta dónde se pueden endeudar. Y vamos a ver si ahora que la economía empieza a dar la vuelta, pues no se van a enfrentar al problema que les viene de frente, que es el déficit fiscal y que en algún momento tendrán que empezar a atender. Miren, más o menos la idea, creo, de lo que ha hecho Estados Unidos y otros países desarrollados era implementar todas estas medidas de estímulo para tratar de darle velocidad de escape a la economía, es decir, la estimulas, ya la pones en crecimiento y ya después la economía se mantiene creciendo por sí sola. Algo así también se vivió en el 2009, no sé cuántos se acuerden de este momento después de la crisis de Lehman Brothers, que se reúne el grupo de los 20 en Londres y todos acuerdan un montón de metas, o sea, hacer todo lo que sea necesario para lograr reactivar el crecimiento y además otros objetivos como mayor inclusión, etcétera. Ahorita lo que estamos viendo, digamos que en términos cuantitativos es muy diferente porque el orden de magnitudes en aquel entonces era, pues no se había visto,
pero la cantidad de dinero que le han metido en estos 2 años a la economía en el mundo, pues no tiene precedente. Pero el enfoque es el mismo, era gasto público y política monetaria. Y el problema, y es lo que vemos en esta gráfica del crecimiento de los países, de las economías desarrolladas, son datos del Fondo Monetario, es que eso no fue suficiente. El crecimiento se desinfló en los siguientes 3, 4, 5 años, a pesar de toda esa cantidad de estímulo. Si la economía no está funcionando bien por sí sola, pues el estímulo lo único que logra es un movimiento muy transitorio, ahora sí que es una llamarada de petate, pero se requiere mucho más para que la economía crezca de verdad. Entonces, creo que hay que tomar toda ese optimismo que vemos en las expectativas que hay para el mundo con mucho cuidado, ¿no? Con mucha cautela, porque no es un hecho y todavía hay muchos riesgos en el horizonte. Biden tiene un panorama muy complicado. Aquí pueden ver su tasa de aprobación y desaprobación. Está perdiendo terreno. Todo parece indicar que pues, los demócratas van a perder el control de las cámaras en las elecciones que vienen ahora de medio término en noviembre. Y se está empezando a configurar, hay un panorama medio complicado en el cual pues, se nos vuelve a aparecer Trump en la escena. Esta caricatura del The Economist me parece muy buena, porque le preguntan, oigan, después de un año de lo que pasó en enero 6, en la insurrección, ¿cómo describiría al Partido Republicano? Y dice Trump, delicioso, ¿no? Porque ya lo engulló y no se pueden deshacer de Trump. Bueno, les decía que este cambio en ciclo monetario, pues es algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. El margen de error para los bancos centrales es muy pequeño. La posibilidad de error, pues es grande. Están tratando de hacerlo con mucho cuidado. Se acuerdan muy bien los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, en el 2013, cuando empezaron a plantear recortar la liquidez, que los mercados se pusieron como locos, el famoso taper tantrum. Entonces ahorita lo están tratando de hacer con mucho cuidado. Inclusive diría que hasta en la lectura que han tenido de la inflación, la Reserva Federal, llegó un momento en que se arrinconaron ellos solos, el señor Powell, que ven aquí el presidente, con la única apuesta razonable que podían hacer y era el esperar que la inflación fuera transitoria, ¿no? Porque de no verlo así, tendrían que haber empezado a actuar antes y tendrían entonces que pues haber preparado a los mercados, y los mercados tenían temor, los bancos centrales tenían temor de que los mercados fueran a reaccionar de forma pues muy marcada. Entonces, ha venido cambiando ese mensaje de la Reserva Federal. Ahora ya empiezan a decir que no hay que ver a la inflación como algo transitorio, y ya el mantra reciente del FED es que se pueden subir las tasas sin lastimar a la economía. Siempre que hay estos cambios de ciclo monetario en el mundo, en los países desarrollados, hay repercusiones para los mercados financieros, porque lo que esto implica es que el financiamiento va a ser más escaso, va a ser más caro. Con los gobiernos del mundo buscando cómo financiar su gasto, pues va a haber menos dinero disponible para corporativos y empresas. Entonces se van a subir las tasas de interés y es algo que habrá que estar esperando. Y aquí en México, pues también pensamos que viene este ciclo de alza en las tasas. Está por verse cómo va a cambiar con la integración de la nueva gobernadora a la Junta, el balance que hay al interior de los miembros de la Junta. Todos, digamos que mis colegas coinciden, bueno, no todos, hay algunos que pocos que piensan que podría detenerse el ciclo de alza en tasas por parte de Banco de México, inclusive por la FED, pero con la inflación en los niveles más altos de tanto tiempo y con el riesgo de que las expectativas se desanclen y que entonces la inflación se enraice, pues parece muy probable que tengan que seguir subiendo la tasa de interés de forma bastante decisiva. Y vamos a ver qué es lo que hace aquí el Banco de México. Hasta aquí vamos bien. ¿Todos me escuchan perfecto? Perfecto, ok. Miren, esta es la encuesta, ya hablando de los pronósticos que tenía, esta es la encuesta que realiza Banco de México cada mes. Y vean cómo para el crecimiento de este año había venido bajando un poco, del año pasado, perdón. Es muy probable que con el último trimestre estemos cercanos al 5%. Para este año se habla de un 2.79. En mi pronóstico personal yo tengo 1.5%,
que coincide con el que trae por ahí otro de mis colegas de Bank of America. Y se ve difícil. ¿De dónde va a crecer la economía si no están activados los motores del crecimiento? La creación de empleo superó lo esperado el año pasado. El año que viene pues va a ser más normal, entre comillas. Déjenme nada más comentarle que este indicador de asegurados en el IMSS es muy parcial, muy incompleto del mercado laboral, porque el mercado laboral es mucho más grande que los asegurados en el IMSS. Y aún así, cada año se integran a la población económicamente activa algo así como 1 millón de personas, 1 millón de jóvenes que buscan trabajo. Entonces, estos 460,000 empleos siguen siendo insuficientes. La inflación se va a quedar alta por un rato, sobre todo este año, más bien cercana al 4.5, y si enero sale mal, y lo vamos a ver la siguiente semana, pues podríamos tener otra vez una inflación por arriba del 5%, y ahí sí ya preocupa que los empresarios, las personas que toman decisiones de precios, empiecen a incorporar mayores niveles de inflación, porque entonces el panorama se hace más complicado hacia adelante. Inflación subyacente también, tipo de cambio, niveles de 21.51 este año, tasa de interés. Aquí todavía algunos empezaron a subir la tasa en las encuestas más recientes. En promedio ya se ve por lo menos hasta el 6.50 y yo creo que va a ser hasta el 7% por lo menos. Ahora, miren, tenemos que hablar del entorno político y aquí están pasando muchas cosas interesantes. Esta es una visión muy personal de lo que yo estoy percibiendo, de lo que estoy viendo en el entorno político. Y me da la impresión de que al final del día a López Obrador no le están saliendo las cosas como él planeaba. Ahora que perdieron la mayoría en el Congreso, se acabó la aplanadora de Morena. Y miren, no es lo mismo tener la mayoría absoluta ellos solos que tener que negociar con los demás. Yo empiezo a percibir que el poder que ha acumulado López Obrador se le está empezando a escapar de las manos, a resquebrajar. Es natural que en la segunda parte del mandato el presidente empieza a perder poder. Y es natural también que una realidad tan adversa, pues cobra factura, ¿no? Mucha gente de todas formas se pregunta por qué el presidente sigue siendo tan popular. Y no se ve en la oposición pues un candidato como que le pueda hacer frente, ¿no? Sin embargo, yo lo que sí percibo es que ya López Obrador ya no está, digamos, al frente de la narrativa, ya está teniendo que empezar a reaccionar en varios temas porque la realidad está pues terrible para muchas personas. Y yo creo que en función de eso está empezando a hacer cosas para tratar de mantenerse en lo que él sabe hacer. Bien, yo creo que es muy útil para tratar de entender lo que hace el presidente, no buscar una lógica económica financiera, inclusive diría tampoco política. Lo que López Obrador sabe hacer es estar en campaña, es lo que ha hecho toda su vida, y él entiende el tema electoral, se entiende la política desde el punto de vista electoral. Y yo creo que viéndolo así, se entienden muchas de las cosas que están pasando. Por ejemplo, ahorita con la reforma eléctrica. Esta reforma eléctrica, y los que vean mi programa, por ahí hice comentarios desde que salió en su primer momento. A mí me daba la impresión de que López Obrador no la está tratando de empujar para que pase la reforma. Él sabe que no va a pasar. Pero lo que está tratando de conseguir con esto, y creo que ahorita que se está, al parecer, acelerando el voto, como ustedes saben, está el Parlamento abierto ahorita de aquí al 15 de febrero, y están hablando ya los de Morena de hacer un voto en marzo, ¿no? Pero no tienen los votos, porque necesitan los votos del PRI, que son 71, y con que haya 16 diputados del PRI que no lo aprueben, pues ya no pasó la reforma. Y yo creo que eso lo sabe López Obrador, pero lo que necesita es pues municiones para su campaña política, para que pueda salir a hablar de la revocación de mandato y a decir cómo la mafia del poder todavía sigue ahí, la transformación está incompleta y entonces se requiere profundizar y ya saben, ¿no? Entonces creo que esta lógica electoral es lo que ayuda a entender mucho lo que está pasando. Y les digo, el poder se le está empezando a resquebrajar. Este tema de que no se ve un candidato fuerte de la oposición y ya tratando de pensar en el 2024,
Yo estaba muy preocupado antes de esta elección de qué rumbo llevaba el país, preocupado al grado de que si se mantenía la mayoría absoluta de Morena, pues a lo mejor había que buscar otro país para vivir. A ese grado estaba preocupado. Pero después de esta elección y con lo que estoy viendo, creo que ya es, si no más optimista el panorama que veo para el 2024, en donde me da la impresión de que se va este grupo de personas con este tipo de políticas. Inclusive aún ganando alguno de los de Morena, como pudiera ser un Marcelo Ebrard, que es menos radical, pues cambia esa política pública que tanto daño ha estado haciendo. Entonces creo que ahí estoy cada vez un poco más optimista de que esta pesadilla se va a acabar pues en el 2024. Les decía, el problema es que mucha gente no ve que haya un candidato fuerte de la oposición, pero que no se nos olvide, a ver, López Obrador ya no va a volver a competir. Ya, yo creo que eso ya más o menos quedó claro. Y al que ponga de Morena, ninguno va a tener pues lo que él tuvo en su momento de estar en 18 años de campaña donde todo el mundo lo conoce y le asociaban un montón de virtudes, que no le va a poder, ahora sí que como si fuera una transfusión a Claudia Sheinbaum o a Ebrard o al que él designe, ¿no? Entonces, a lo mejor la elección no va a ser entre dos candidatos fuertes, sino entre 4 que puedan ser ahí medio en 20, 25%. Y vean la entrevista que hace Monreal La Reforma, perdón, ahorita me está pegando la tos, en donde deja ver las divisiones que hay al interior de Morena, donde el mismo control que tenía antes el presidente ya no lo tiene igual. Y ojo, nadie va a salir a oponérsele abiertamente. De hecho, Monreal es como el único que sí, pues ha dicho las cosas muy claras. Y no necesitan hacerlo, necesitan nada más arrastrar los pies para que muchas de las cosas no pasen. Y creo que eso lo sabe López Obrador y por eso está tan concentrado en enfocarse en el tema de campaña, en lo de la revocación de mandato. Viene todo el asalto al INE, que es algo de lo que hay que estar bastante preocupados, porque si logran doblegar al INE, híjole, la democracia en México pudiera estar en serio riesgo. Ahora, para no quedarnos nada más con este panorama tan pues complicado, déjenme hablarles brevemente de las oportunidades que percibo, que sí creo que hay grandes oportunidades para México por varios temas. Primero, esta recomposición de la que les hablaba de las cadenas de suministro que implica para muchas empresas de Estados Unidos tener proveedores más cercanos, tener una logística, tener bodegas, tener inventarios. Y para México, ahí sí, del Bajío para arriba, las oportunidades de desarrollar parques industriales con estas bodegas, con estos centros de distribución, creo que es enorme. Ahora, depende de la visión que hay para el país de largo plazo. Si en 3 años se termina esta política pública y empieza ya una más razonable, entonces ahorita pudiera ser el momento de estar invirtiendo. Si continúa el mismo esquema, híjole, vamos a estar en problemas y entonces sí, la inversión no es el momento de realizarla. Pero para muchas empresas que están viendo esa posibilidad de integrarse más cerca a Estados Unidos en todos estos procesos y sin apostar todo el rancho, pero puede ser interesante empezar a buscar esos terrenos o esos lugares donde se puede poner el parque industrial, esa bodega, esos centros de abastecimiento, porque esa es una necesidad que no va a cambiar y va a durar un buen rato. Entonces, ojo con eso. También el cambio a las energías renovables llegó para quedarse, no solo por una moda de los gobiernos y por los acuerdos que hagan. Cada vez las empresas están más conscientes de que necesitan bajar sus costos y la energía para eso es fundamental. Y la misma sensibilidad de los consumidores que ya demandan bienes producidos con energías limpias están generando esta presión sobre las empresas. Tristemente para México, esa es una gran oportunidad que se nos va a escapar si seguimos con la misma estrategia energética, que es un desastre. Si llegara a pasar esta iniciativa de reforma energética, híjole, vienen pues repercusiones muy negativas en términos de inversión, crecimiento, grado de inversión, etcétera. Entonces, esperemos que no pase y nuevamente yo creo que tiene pocas probabilidades de pasar. Pero al revés, si hiciéramos un cambio de visión ahí y empezáramos a permitir este giro hacia las energías renovables con la participación del sector privado, el panorama cambiaría radicalmente para México.
Se ve muy poco probable que el presidente vaya a hacer ese cambio, porque él está pensando y tiene una visión muy diferente de las cosas. También todo este tema de la economía digital, la economía del conocimiento, es donde puede haber grandes oportunidades, pero bueno, nuevamente se requiere tener otra serie de condiciones. Entonces, están estas oportunidades que van a seguir ahí en estas tendencias en los próximos 5 años, por lo menos 10 años, y nuevamente, dependiendo de lo que uno perciba más hacia adelante y de la situación financiera que tenga cada quien y cada empresa, a lo mejor puede ser el momento de empezar a realizar algunas de esas inversiones. Ahora, de los riesgos. Esta lámina me encanta, la trajo Duncan Wood, que es del Wilson Center en un seminario que tuvimos. Así es como se ve de forma gráfica la reforma energética, ¿no? Yendo para atrás. Viene el tema de la ataque al INE, que es algo que creo que nos debe preocupar todos. Vamos a ver en el entorno global qué tan serio es el problema de la inflación. Ahorita como que no lo vemos tan preocupante, pero pues no hemos visto la película completa. Este es un artículo muy interesante que recomendaban de Anne Applebaum, de que los tipos malos están ganando, o sea, los autócratas estos en estos diferentes países, desde Venezuela, Rusia, China, Turquía, que se están apoyando unos a otros y que es una tragedia que este tipo de líderes esté en pleno siglo XXI, es muy triste, pero pues ahí están, ¿no? Entonces es de los riesgos. Hay muchas cosas pasando, por ejemplo, ahorita la tensión entre Estados Unidos y Ucrania, muy probablemente no va a pasar nada ahí. Creo que ya lo que Putin buscaba ya lo consiguió y es volver a sentarse a la mesa para negociar muchos de esos temas, pero si ya llegara a pasar algo así, bueno, el entorno nos puede cambiar fuertemente. Ahora, ¿qué hacer en este entorno? Miren, primero como empresas, yo creo que hay que desplegar bien las antenas, ver el horizonte, ver cómo vienen, entender estos cambios que se están dando en el entorno, para ver cómo nos adaptamos a ellos. Y creo que vale la pena preguntarnos constantemente cómo podemos ser más valiosos, tanto en lo personal como en nuestro entorno de trabajo, en nuestros clientes, nuestros proveedores, para nuestra empresa, para nuestra red de empresas. Tan solo, y miren, una de las recomendaciones que a lo mejor suena hasta chistosa o que estamos pontificando, pero es pensar más. Y si ustedes empiezan a ver lo que hemos aprendido de las neurociencias, resulta que el cerebro humano, que quema mucha energía, por lo mismo la cuida mucho, pues la verdad es que no le gusta pensar con gran intensidad porque eso está usando muchos recursos del cuerpo y la mayoría del tiempo estamos en automático. Entonces, sentarse poner en la agenda en 15 minutos, a ver, voy a sentarme a pensar cómo resolver este problema y ponerlo en papel, ayuda mucho, ¿no? Y una de esas preguntas que podemos hacernos es cómo podemos ser más valiosos. Desde luego, evaluar la viabilidad del negocio. Miren, ustedes están en una industria muy golpeada y desde luego han tenido que hacer muchas cosas para sobrevivir. Y yo creo que hay que ser muy realistas. Si en alguno de sus negocios tienen un hotel que está pues al borde de la quiebra, que depende de que pasen una serie de milagros para que se mantenga vivo, pues a lo mejor lo que se debe hacer es cerrar las puertas ahorita, reagrupar el negocio, juntar el capital y ya después regresar más adelante, dependiendo de la situación financiera de cada quien. Y aquí el mensaje es más bien a ser realista, a entender justamente cómo está ese entorno. Encontrar cómo adaptarse es fundamental. Los restaurantes pues tuvieron que dejar de vender nada más en las mesas que tenían ahí, empezar a hacerlo más para domicilio, en fin, ese es el tipo de cosas que ayuda. Enfocar el esfuerzo, hay que entender cuáles son las actividades que nos generan más rentabilidad y enfocar nuestros esfuerzos en eso, nuestros recursos. Lo mismo implica racionalizar el gasto, no es cortar todos los gastos, es entender cuáles son los que generan los mayores ingresos y esos mantenerlos, y lo que no, pues a lo mejor para otros tiempos. Parte de eso creo que es lo que hizo Citi con su decisión de salir de la banca minorista en México. Creo que ahorita es bien importante acercarse a proveedores, a clientes, para entender la situación por las que ellos están pasando, porque si tú tienes un cliente que es muy importante, es un porcentaje importante de tus ventas y no te has dado cuenta que como él le vende a Pemex y Pemex de repente le va a dejar de pagar 6 meses
puede estar en riesgo de quiebra, o tienes un proveedor que es vital para tus procesos y está a punto de quebrar y tú no lo sabes y el señor se va y te deja con un hueco ahí, como que suena razonable ahorita acercarse justamente a clientes, proveedores, ver cómo están, ver con cuáles se puede hacer algo, ¿no? Para, sobre todo si ustedes tienen una posición financiera fuerte en la empresa y le facilitas los pagos a tus proveedores, ¿no? O a tus clientes le das más tiempo, eso les puede ayudar a sobrevivir y a que tu negocio también se mantenga, ¿no? Entonces creo que es momento de hacer ese acercamiento. Desde luego, tener creatividad para imaginar las soluciones. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero son tiempos para ponerse muy creativos y ahorita les platico un poco más de ese tema. En acciones financieras, yo creo que este año la función financiera se reviste de mayor importancia. Cuando las tasas van para arriba, la inflación va para arriba también, pues todas las decisiones financieras pueden tener repercusiones mayores, tanto para bien como para mal, y por lo mismo hay que cuidarlas mucho más. Creo que lo más razonable en un entorno de estos es tener el balance lo más fuerte posible, fortalecer el balance en la medida que se pueda. Esto implica desde, por ejemplo, deshacerse de activos no estratégicos, asegurar nuestros activos. El otro día estaba platicando con una persona, un ex colega del banco que está en una empresa que lo que vende son seguros para cuentas por cobrar, ¿no? Y me decía, oye, pues cuántas veces no las empresas, las personas aseguran sus activos físicos, pero sus activos circulantes, las cuentas por cobrar, pues están en riesgo, ¿no? Y hay seguros que te pueden cubrir para eso. Está interesante. Una recomendación, creo yo, buena para este año es privilegiar la liquidez, tener buenos niveles de liquidez, porque eso te va a permitir a tu empresa tanto enfrentar los problemas que surjan como aprovechar las oportunidades que puedan haber, te va a permitir navegar mejor en el entorno. La liquidez, pues todos tratamos de minimizarla porque no deja rendimiento, pero en estos tiempos pudiera ser, creo yo, bueno tener buenos niveles de liquidez. Reestructurar los pasivos en la medida de lo posible. Se ven venir momentos de volatilidad en los mercados, entonces si ustedes tienen pasivos en dólares, por ejemplo, en monedas extranjeras, habría que estar pensando y viendo si es el momento adecuado para reestructurarlos de alguna forma, fijar tasas, etcétera, pero ahí sí depende de la situación de cada quien. Ahora, como ahorradores, como inversionistas, creo que hay que tener cuidado con los activos, especialmente los activos financieros que tenemos. Probablemente haya muchas burbujas que han salido por ahí debido a la inyección de liquidez extraordinaria que ha habido. Y creo que es buen momento para hacer un check-up financiero del portafolio que tengan de sus activos, considerando 3 dimensiones, ¿no? Desde luego el rendimiento, el riesgo, que es algo que muchas veces no vemos en su justa dimensión y hay que hacerle doble clic, y desde luego también la liquidez, ¿no? Por ejemplo, tener ahorita propiedades inmobiliarias, pues puede ser muy seguro, a lo mejor el rendimiento ahí no es tan bueno, pero no tienes liquidez y si sale un problema, una oportunidad, pues te cuesta mucho hacer líquido ese tipo de activo. Entonces, tener ahí la mezcla apropiada, dependiendo del perfil, cada quien que tenga de riesgo como inversionista. Les decía, diversificar, mientras más activos diferentes tengas, favoreciendo la liquidez, puede ser bueno en estos momentos. Diría que no especular en este entorno, especialmente el tipo de cambio. Miren, ya sea con estrategias formales financieras a través de instrumentos como forwards, acercándose a sus agentes financieros, sí tener pues cobertura de los diferentes tipos de pagos o ingresos que vayan a recibir en moneda extranjera, suena muy recomendable en este entorno. O tener estrategias muy disciplinadas dentro de la empresa. Por ejemplo, si ustedes tienen que pagar una deuda en dólares en 6 meses, pues cada mes parten el monto que tienen que pagar en 6 y entonces cada mes compran una sexta parte de los dólares que necesiten en el momento en que perciben que el tipo de cambio está en buen precio. Y si eso lo hacen de forma consistente, lo que se van a asegurar es estar cerca del promedio que tenga el tipo de cambio y no agarrar un pico o un valle que puede ser pues muy mala, puede tener un impacto financiero importante. Yo creo que más que nunca es importante estar cerca de sus economistas de confianza, porque el entorno va a estar cambiando mucho y muy rápido y por lo mismo hay que estar muy atentos a lo que está pasando en el entorno. Yo creo que hoy más que nunca
se vuelve importante estar bien informado todo el tiempo. Les decía del tema de la creatividad. La creatividad surge cuando tú puedes conectar puntos diferentes que pueden estar dispersos. Es como un chef en una cocina. Si tú tienes un chef Cordon Bleu, el mejor de Francia, y le das 2 ingredientes que son pollo y zanahorias, pues no va a poder hacer muchos platillos con 2 ingredientes. Pero si le das 1000 ingredientes, seguro va a salir con sorpresas muy agradables. Así es el cerebro humano. Mientras más lo estamos alimentando con cosas diferentes, más empezamos a ampliar nuestro punto de vista y más ideas llegan a nuestro punto de vista, a nuestra visión. Este libro de entrada, de Más Agudo, Más Rápido y Mejor, para todos los que tienen negocios, es ampliamente recomendable porque aquí explican desde este periodista que se llama Charles Duhigg, escribe muy bien, y él explica desde cómo surge la motivación en las personas, qué es lo que hacen los Marines para convertir a chavos que pues a lo mejor no tendrían ningún futuro en agentes que pueden operar en entornos muy complicados, cómo le hace Google para hacer sus equipos de trabajo, cómo le hacen las empresas para generar creatividad, por ejemplo. Y bueno, todos estos están muy, muy recomendables. Y también es buena recomendación, no necesitas leer un libro de cabo a rabo para encontrar algo valioso. Alguna vez por ahí escuché que había que tener una mentalidad de gambusino. Ya empezaste a leer el libro, viste la sección que te interesó, encontraste algo que es una pepita de oro y con eso te quedas. Y te vas a otro libro y ya después regresas. Y entonces estás leyendo varios libros a la vez y eso empieza a hacer que tu mente se tenga que expandir y ver diferentes puntos de vista y eso amplía mucho el panorama. Entonces, todos estos muy recomendables. Y miren, este es para reflexionar, ahora que estoy dándoles estos consejos, de cómo a veces aprender a cambiar nuestro punto de vista nos puede facilitar ver las soluciones a los problemas que tenemos. Esto que ven aquí es la puerta del estudio de pintura de mi mujer, donde estuve mucho tiempo ahí con mi oficinita, ahora en la pandemia. Y tenía un problema y es que la puerta estaba pegando de abajo, la tenía que sacar para limarla y que dejara de pegar. Entonces, el problema era sacar los pernos de las bisagras para desmontar la puerta. Pero aquí, como pueden ver, este perno estaba muy pegado. No lo podía levantar por arriba con una pinza y aquí abajo, pues trataba de pegarle con un desarmador. Normalmente le pegas y se bota el perno y ya lo puedes sacar. Y pues no encontraba la manera no hay espacio, está muy reducido aquí el espacio. Entonces me acordé de ese consejo, ¿no? De a ver cómo podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y entonces, pues veía así de pie, que es más o menos el ángulo que ven ahí, me agaché por un lado, me agaché por el otro, me hice lo más arriba, abajo que podía, seguía sin ver la solución. Hasta que se me ocurrió, y fíjense lo que es cambiar el punto de vista, que estaba viendo el problema desde adentro. Entonces, lo que hice fue abrir la puerta, salir, del otro lado estaba la escalera, y aquí sí ya hay suficiente espacio para meterle un desarmador y el perno salió con mucha facilidad. Entonces, sirve mucho mover el punto de vista y a veces estamos tan metidos en un problema que no nos damos cuenta que no nos estamos moviendo un poco para poder verlo. El arco iris, para verlo hay que estar desde el punto de vista adecuado, ¿no? Donde el ángulo es el exacto para que la refracción de la luz la puedas ver. Y si no lo estás viendo, ayuda un poco que te puedas mover en ese punto de vista. Pues me pongo a sus órdenes, aquí están mis redes sociales y pues yo de verdad les agradezco muchísimo la atención y ahora sí, para todas las preguntas que tengan, pues estoy a sus órdenes, espero que les haya parecido útil, que algún consejo les sirva y estoy a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias, Cristi, por la invitación.